Voy a grabar aquí. Me gustó mucho como la temática en realidad del libro porque lo que busca es resaltar historias bíblicas con mensajes profundos para nuestras vidas como varones. Y a través de los distintos personajes vamos a ir viendo algunos conceptos que podríamos llamar para nuestra vida en la fe. Y voy a comenzar yo el día de hoy con la historia de Abraham. Y el mensaje, o el título del mensaje es Así fortalece Dios la fe de un hombre. Y mientras analizaba o pensaba un poquito en lo que voy a compartir, digo, bueno, en realidad no es nada tan profundo, de hecho es muy simple y quizás no le voy a decir nada nuevo, pero al mismo tiempo espero que también les haga reflexionar como lo hizo conmigo. Y es lo importante de estar meditando con estas verdades que contienen las escrituras y que muchas veces, justamente porque quizás como que las conocemos, entre comillas, como que meditamos poco en ellas. Y por lo tanto los exhorto y los animo que en realidad por medio de este mensaje animarlos a meditar en la fe, en cómo estamos viviendo en la fe, en lo que implica la fe en medio de nuestras vidas. Así fortalece Dios la fe de un hombre. Y mientras meditaba en esto decía, claro, es súper fácil decir yo tengo fe cuando está todo bien. Es súper fácil ir y mostrarle al mundo y decirle, no, yo soy un hombre de fe cuando todo está bien. Pero claro, Dios nos ha dejado por medio de las escrituras distintas historias donde nos muestra que en realidad nuestra vida de fe no es un constante, no es recto, sino que hay altos y bajos. Y vamos a vivir pruebas, pero estas pruebas tienen un objetivo y es justamente poder fortalecer nuestra fe. Y cuando nosotros hablamos de un creyente, de un hermano en Cristo, hablamos de un hombre de fe. Yo sé que con esto no estoy diciendo nada nuevo, pero es necesario recordar y podríamos quizás llamarlo como la esencia de un creyente, de alguien que ha nacido de nuevo, es justamente esta fe y dónde depositamos nuestra fe. Y es bueno aprovechar este día en base un poco como a esta excusa de esta temática de este libro para decir una verdad. Y es que no existe un cristiano vivo que tenga una fe permanente en la cual nunca dude. De hecho, muchas veces son esas dudas que al ser respondidas por el Señor, también van permitiendo que nuestra fe crezca. Dios espera que seamos hombres que confiemos en Él, que confiemos en sus promesas y especialmente en medio de los momentos o situaciones donde justamente es más difícil creer o es más difícil confiar, es decir, en medio de nuestras pruebas. Y es por eso que hoy día vamos a tratar de hacer, insisto, un repaso simple de la vida de Abraham, pero vamos a ver cómo el padre de la fe, como ha sido nombrado por las escrituras, justamente confió en los momentos o situaciones que requerían de una fe verdadera para poder creerle a Dios. Abraham no fue un hombre perfecto, eso también nos entrega consuelo a lo que estábamos hablando hace poquito ahí con nuestro hermano, pero en el relato de su vida sí podemos ver lo que podríamos llamar un fortalecimiento de su fe. Podemos ver cómo ésta va creciendo a medida de que avanzamos en la historia o en la vida de Abraham. Y para comenzar, quiero citar el libro o la carta a los Hebreos en el capítulo 11 versículo 8. Esta dice así, dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y solamente voy a tomar este versículo porque creo que es muy contundente, porque definitivamente hay que tener fe y ya no solamente en referencia a creer en Dios, sino que creerle a Dios. Parece ser poca diferencia, pero es muy grande la diferencia. En este relato vemos cómo Abraham le creyó a Dios. El relato que encontramos en Génesis, en el capítulo 12 versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Y esto no es cualquier llamado, es un llamado, podríamos decir, a dejar la seguridad, a dejar lo que se ve por una promesa que simplemente todavía Abraham no ve. Quizás este llamado lo podemos comparar con el llamado del creyente, ya que me imagino que muchos de nosotros nos hemos preguntado en algún momento, ¿crees en la promesa del Señor de un futuro invisible? ¿O te aferrarás al presente visible y tangible? El autor en este libro menciona sobre la fe lo siguiente, dice, fe es dejar que la realidad de lo invisible gobierne sobre la irrealidad de lo visible, dejar el presente conocido por un futuro desconocido. Es una prueba suprema de fe, pero es la clase de fe que Dios espera. Dios le pidió a Abraham que dejara su comodidad, que dejara sus pertenencias, que confiara a donde Dios lo quería llevar. Y para eso, para que Dios lo pudiera llevar a la posición en la cual Dios lo iba a colocar, Abraham debía renunciar a lo que él tenía. Acá estaba lo que podríamos llamar el paso de fe, el renunciar a la seguridad, a lo que él poseía para poder aceptar lo que el Señor tenía para él en medio de su vida. Así que acá vemos la importancia y cómo va desarrollándose la fe de Abraham, pero dentro de esta fe vemos algunas características y la primera que quiero destacar es la paciencia. En esta paciencia, el plan de Dios para nuestra vida, podemos ver que siempre se va revelando en etapas. Así lo descubrió Abraham. Dios lo envió a la tierra de Canaán y podríamos haber pensado de que todo se iba a dar lo que prometió Dios de un día para otro, pero esto no fue así. El relato cuenta que hubo una hambruna que lo obligó a mudarse a Egipto y en su estadía o paso por Egipto no es que él se haya comportado como nosotros diríamos como un buen hijo de Dios, sino que al contrario mostró su humanidad. Sin embargo, Dios obró a pesar de su humanidad. Cuando este regresó después nuevamente a Canaán, vemos que el Señor lo había prosperado, que una vez más empezó a disfrutar de la comodidad de esta tierra prometida. Podríamos decir que se convirtió en uno de los personajes más importantes de la región. Sin embargo, la historia no terminaba ahí. Abraham volvería a pasar situaciones difíciles, pero en medio de todas el Señor lo sostuvo y el Señor lo sustentó. Francamente, cuando nosotros vamos viendo el relato, si no conociéramos el final, si vamos viendo el relato paso a paso, podríamos ver claramente cómo pareciera que en algunos momentos todo lo que ocurre va en contra de la promesa que Dios había hecho. Sin embargo, nosotros conocemos bien hoy día el carácter de Dios y vemos que esta promesa se iba a cumplir. Terminaría siendo bendecido a Abraham con una gran nación, con una tierra prometida, y de él serían benditas todas las naciones. Pero en muchos momentos, perfectamente, si no conociéramos toda la historia, nos podríamos preguntar, ¿y cómo podría pasar esto? Especialmente si nosotros nos centramos en su esposa, en Sara, al entender que esta era estéril y que no tenían hijos. Pero ante esta imposibilidad que daba la naturaleza humana, en este caso al ser estéril Sara, Dios da promesas también de formas maravillosas para Abraham. Dice que entonces una noche Dios le habló a Abraham y le dijo que saliera y mirara a los cielos y contara las estrellas. Si nosotros nos trasladamos un poco quizás a este momento y pensamos en una noche clara y estrellada, quizás nuestro hermano Gatica en el sur vio muchas de estas noches, o muchos de ustedes quizás en algún lugar con menos luz que la ciudad propia, y apreciamos la maravillosa creación en una noche estrellada, y nos imaginamos cómo Abraham, mientras conversaba con Dios, este le prometía tener una descendencia, al igual como las estrellas que prácticamente no se podían contar. Es una maravillosa promesa. Entonces, eh, el pensar o el meditar en lo que sintió, en lo que vivió Abraham esa noche, ya es maravilloso lo que nos entrega a nosotros en nuestras vidas. Y tenemos que pensar que mientras Abraham se sumergía en tratar quizás de contar un par de estrellas, Dios le informó y le dice,
así será tu descendencia. Y por medio de esta promesa, la fe de Abraham sería probada. Y porque finalmente al tener la claridad de que su esposa era estéril, perfectamente es como si Dios le estuviera diciendo, ¿confiarás en que haré lo que es imposible? Después de todo, ¿cómo podría engendrar una descendencia como la que está prometiendo mientras mira estas estrellas si este ya tenía más de 75 años, su esposa era estéril, no es que no hayan intentado tener un hijo, lo habían intentado durante años, por lo tanto, ¿qué razón habría para creer que ahora las cosas iban a cambiar? Abraham debía decidir si creía en esta promesa que a la luz de nuestra razón o de la razón podría parecer incluso absurda. Pero Dios finalmente es quien está hablando, quien está haciendo esta promesa. Y nosotros conocemos la respuesta de Abraham y cómo se transforma en lo que podríamos decir la verificación o la certeza de la fe de Abraham. Dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y lo que para muchos parece tan simple o sin sentido, y me refiero a este creer de Abraham a Dios, significó un cambio en la vida de Abraham. Y es por eso que en el Nuevo Testamento, cuando recuerdan este hecho, a Abraham lo llaman el padre de la fe, pues le creyó a Dios a pesar de lo increíble que eran las circunstancias, pero esta fue la razón por la cual fue calificado justo eh, ante Dios. En esta prueba podríamos pensar que ya Abraham le creyó y hasta aquí terminó la historia, pero esto no es así. Vemos que una década después de que se hiciera esta promesa en una noche, de esa noche estrellada, Abraham aún no tenía hijos, ni siquiera uno solo. Por lo tanto, seguía quizás pensando en esta descendencia como las estrellas. Y fue entonces que el hombre volvió a revelar su humanidad imperfecta. Su esposa lo indujo a que se acostara con la ama de llaves, Agar, quien quedó embarazada y tuvo un hijo llamado Ismael. El hombre, podríamos decir en su naturaleza, forzando los cumplimientos de la promesa de Dios. Y claro, como es el dicho popular, es fácil hablar con el diario del día lunes, es decir, nosotros podríamos criticar a Abraham por haber hecho eso, pero la pregunta es cuántas veces nosotros no hemos querido hacer que ocurra lo que Dios prometió, pero por nuestras fuerzas. Mientras preparaba esto, meditaba en eso, que finalmente nosotros decimos confiar en Dios, pero muchas veces tratamos de forzar por medio de nuestros actos que lo que Dios prometió ocurra en vez de confiar no solamente en los tiempos de Dios, sino que también en las formas de Dios. Este hecho en la vida de Abraham y su esposa trajo consecuencias, pero a pesar de estas consecuencias, las cuales sí tuvo que enfrentar, Dios siguió con su plan, derramando misericordia y cumpliendo sus promesas. Es decir, a pesar de Abraham, Dios continuaría cumpliendo sus promesas. Nosotros vemos en el relato que la relación entre Agar y Sara no fue la mejor desde que esto ocurrió. Al contrario, cuando Sara no pudo soportar más la situación, exigió que su esposa expulsara a Ismael y Agar, y Abraham lo hizo y los echó. Pero no me quiero concentrar en esto, quiero avanzar en la historia. Avanzando en la vida de Abraham, ya después lo vemos con 99 años de edad. Habían transcurrido 24 años desde que salió de su patria y la promesa, y aún no había un heredero. Pero una vez más, Dios reafirmó la promesa de que Abraham tendría un hijo con Sara en el relato que nosotros vemos cuando se acerca Dios, los ángeles y van a Sodoma y Gomorra. Dios vuelve a manifestar la promesa a Abraham. No ha cambiado nada. Dios cumplirá su promesa. A pesar de que han pasado 24 años, la promesa seguía vigente. Y esto nos lleva a otro punto que nosotros debemos reflexionar, y es que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Una buena forma de ver que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios es pensar en la medida de un elástico. Si nosotros medimos un elástico estirado, pero sin forzarlo, quizás este mida 1 metro. Pero si uno de ustedes toma una punta, otro otra punta y lo estiramos y lo volvemos a medir, quizás vamos a llegar 3 metros.
Y quizás muchos nos podrían preguntar, bueno, ¿cuánto mide? ¿1 o 3 metros? Y la pregunta es que las medidas son ambas. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y aunque sin duda, porque de esto no tenemos duda, quizás para Abraham 25 años era mucho tiempo, podríamos decir que en tiempos bíblicos no lo era simplemente. Desde el momento en el cual Dios le promete a Abraham una nueva nación, pasaron casi 500 años terrenales para que esta promesa se cumpliera. Es decir, 430 años de esclavitud del pueblo de la nación en Egipto para que creciera y formara un número que podía ser considerado una nación, más los 40 años de vagar por el desierto, podríamos hablar de estos casi 500 años. Pero en tiempo bíblico, Dios podríamos decir que cumplió su promesa. Si consideráramos de forma literal lo que dice Pedro, que para el Señor un día es como 1000 años, entonces pasó medio día, desde que el Señor prometió hasta que cumplió su promesa. Para mí, me gusta mucho más una reflexión que también he compartido con hermanos muchas veces y es la vida de Moisés. Moisés estuvo 40 años en Egipto, estuvo 40 años en una vida de familia y 40 años sirviendo al Señor, liderando su pueblo. Los tiempos del Señor sin duda son perfectos. ¿Por qué? Porque los tiempos que pasó en Egipto y los tiempos que pasó con su familia fueron simplemente una preparación para los últimos 40 años en el cual el Señor lo utilizó para poder guiar a su pueblo. Entonces, cuando nosotros comprendemos que los tiempos y los planes del Señor son perfectos, nosotros podemos descansar en sus promesas y descansar en sus planes. Pensar en que los tiempos bíblicos o los tiempos del Señor no son nuestros tiempos nos ayudarán a dar descanso frente a nuestra ansiedad, frente a nuestra frustración. Muchas veces, ¿por qué? Porque entendemos que la obra es del Señor y que no es nuestra. Me gusta mucho lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículos del 16 al 18, donde dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto nos recuerda que nos vamos a enfermar, que las cosas que vamos a pasar en este mundo, quizás cada día vamos a sentirnos mal porque nuestro cuerpo se deteriora, porque no teníamos las fuerzas de antes, porque no teníamos el ánimo de antes. Pero acá Pablo nos recuerda que sí, que todo esto va a pasar, pero nuestro hombre interior es el que se renueva día a día, el que vamos desarrollando y que anhela cada vez parecerse más al Señor. Así que podríamos también, en referencia a esto, decir que muchas veces nuestra impaciencia es el principal enemigo de nuestra fe. Una vez que nosotros hayamos aceptado y entendido que los tiempos del Señor no son nuestros tiempos, claramente va a eliminar mucha presión y a la vez frustración. Porque ¿quién de nosotros, hermanos, si yo no le digo, si le dijera hoy día, hermano, ¿a quién le gustaría ser como Cristo el día de mañana? ¿Cuántos de nosotros no diríamos amén? Y ese es nuestro anhelo, eso queremos, eso deseamos que el Señor transforme nuestra vida. Pero el Señor nos conoce bien, el Señor sabe qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros y cómo va a ir transformando nuestras vidas hasta ir perfeccionando nuestras vidas para parecernos más al Señor. Y por eso quizás es tan bueno lo que se dio de forma natural y hablar de estos versículos de Pablo donde decía que finalmente lo que él terminaba practicando o haciendo lo que no quería hacer. Insisto, si a él le pasó, cuanto más a nosotros. Hay el fundador de un ministerio que se llama Cruzada Estudiantil para Cristo, hay una frase que quizás ustedes muchos han escuchado, que esta dice que la fe es como un músculo, que mientras más lo ejercites, más crece. Esto me hace recordar que muchos de nosotros cuando decimos al Señor como sus discípulos, Señor, aumentanos la fe, no es que usted el día de mañana va a levantarse, va a abrir sus ojos y va a sentir más fe, sino que mientras más fe nosotros le pidamos al Señor, más pruebas,
vamos a pasar y en estas pruebas nuestra fe será fortalecida. Y eso es algo bueno porque nosotros vamos a ver en el desarrollo de la historia de la vida de Abraham cómo su fe es ejercitada y fortalecida. ¿Por qué? Porque todavía faltaría una prueba mucho mayor, lo que podríamos llamar la prueba final de Abraham. Vemos en el relato que Dios cumple su promesa con el nacimiento de Isaac. Los que somos padres quizás podemos comprender lo que significa un hijo, pero no sé si podemos comprender lo que sintió Abraham, porque este prácticamente después de toda una vida de haber pensado que ya no se iba a dar, este recibió un hijo como un milagro de Dios. Por lo tanto, el relato, la historia de Abraham continúa, pero hay que recordar esto que es muy especial en la vida de él. Dice que Dios le habla nuevamente a Abraham, pero ahora le da una orden que a la luz de todos nosotros es simplemente impresionante. Génesis 22:2 dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y puede que esto a algunos incluso, quizás historiadores, pareciera no ser tan insensato como quizás sí nos parece a nosotros, porque muchas religiones paganas en la época de Abraham sacrificaban niños para los dioses, pero sin embargo todos tenemos hoy día claro de que esto era algo terrible. Y Dios clarificó que estaba pidiéndole que sacrificara no solamente a un niño o cualquier niño, sino que a su hijo a quien amaba. El Señor sabe cuánto ama a Abraham, a Isaac, sin embargo, le pide el sacrificio de su vida. Eh, Estaba leyendo algunos comentaristas y me llamó la atención que algunos crean y decían que Abraham debió haber pensado, Dios, no te entiendo, yo te creí, mi esposa lloraba noche tras noche hasta que tú nos diste este favor y ahora tú me estás pidiendo a mi hijo. Pero yo no soy de los que cree esto porque lo que veo en el autor de la carta a los hebreos, veo algo distinto. Él dice así, dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, es decir, ya había sido fortalecido con el cumplimiento de estas promesas, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederá tu descendencia, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. En cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos, dice la versión NTV. Por lo tanto, Abraham estaba dispuesto a entregar la vida a su hijo porque él ya conocía a Dios. Él ya sabía de lo que era capaz Dios y por lo tanto confiaba en que para Dios no habían imposibles. Ahí Amén. estaba el resultado del ejercicio de la fe de Abraham en las pruebas anteriores. En esta tercera prueba que Dios puso a Abraham podría expresarse de este modo: ¿estás dispuesto a entregar a Dios lo que más deseas conservar? Abraham vemos cómo obedeció, sin importar lo que pasaba por su mente, se levantó muy de mañana, tomó a Isaac, un par de criados y se dirigió al monte obedeciendo a Dios para poder entregar a su hijo en sacrificio. Sus criados esperaron a distancia y se iba a concretar lo que el Señor había pedido. Sin embargo, cuando éste ya estaba dispuesto, un ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y podemos saber con certeza que no importa cuán severamente Dios pueda poner a prueba nuestra fe, nunca seremos más probados de los que fue probado Abraham. Pero sus motivos son los mismos. La prueba de Dios que puso es la misma que Jesús también nos desafía cuando nosotros le aceptamos. ¿Estamos dispuestos a renunciar a lo que más deseamos conservar? Nuestro Señor decía que debíamos negarnos a nosotros mismos, que debíamos tomar tu cruz y seguirle. Y este seguirle tiene implicancias y es tratar de andar como Él anduvo. Para muchos de nosotros, quizás lo que más queremos conservar en nuestra vida, especialmente si estamos cómodos en medio de nuestra vida. Pero el Evangelio de nuestro Señor nos pide renunciar a esta vida y seguirlo de todo corazón.
lo cual es finalmente lo que hizo Abraham, confiar sobre todas las cosas y estar dispuesto a renunciar a lo que más amaba. ¿Por qué? Por obediencia a Dios. Entonces, ¿de dónde sacó Abraham esta fe radical y verdadera? Y solo hay una manera de que esto sucediera, y es que esa clase de lealtad absoluta solo puede venir de poner nuestra fe completamente en aquel que nos dio la vida y nuestra salvación, es decir, en hoy día nuestro Señor Jesucristo. Abraham, dice Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. Es decir, Abraham veía la venida de nuestro Señor. Cuanto más nosotros que hemos sido salvados, rescatados y transformados por nuestro Señor. Por lo tanto, no es que esta sea una manera, sino que es la manera de agradar a Dios. Nosotros tendremos mucho que decir al respecto y cada vez que van pasando la prueba, nuestra fe va a ser fortalecida, pero en medio de esta, nosotros vamos a reconocer la mano del Señor obrando, porque sabemos que por nuestras fuerzas, por nuestros medios, no somos capaces de nada. Y para terminar, hermanos, quizás muchos de nosotros estamos viviendo lo que podríamos considerar un tiempo de prueba. Pero pensaba o reflexionaba, hoy día venía hablando con nuestro hermano Jesús Pinto y comentábamos un poco lo que había vivido. Sabemos que Dios está en control y que cada vez que pasamos la prueba, nuestra fe se ve aumentada, se ve fortalecida. Y nos reíamos un poquito porque mi hermano hablábamos hace un poquito de tiempo y él decía, quiero buscar del Señor, quiero tener ese encuentro con el Señor nuevamente, y hoy día lo está teniendo. Claramente su vez se vio fortalecida porque él dice que espera estar bien, recuperarse para poder contar el testimonio del milagro que el Señor ha hecho en medio de su vida. Entonces, qué bueno es poder ver cómo el Señor obra en nuestros corazones frente a las pruebas. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, lo hemos hablado acá muchas veces, que estamos en los últimos tiempos, pero Dios en su misericordia está tratando con nosotros porque no nos quiere durmiendo. Dios nos quiere despiertos, nos quiere alertas y por lo tanto Dios quiere que seamos prudentes, hermanos. Demos gracias a Dios por esas pruebas, porque nos van a mantener despiertos y sobre todas las cosas nuestra fe se va a ver fortalecida. Este músculo de la fe va a ser ejercitado. Por lo tanto, el Señor debemos recordar que, como dice su palabra, dice, sabemos que a quienes aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y debemos confiar, debemos descansar en el Señor. Y quizás muchas veces cometemos el error de compararnos. Oh, veo que X hermano o X pareciera tener una fe tremenda. Y déjame decirte, hermano, que yo he leído de muchos hombres que el Señor ha usado grandemente a lo largo de la historia del cristianismo, y una de las cosas que quizás más ha llamado mi atención es sus dudas. Estos dudaron y a veces veo, logran transmitir su angustia en medio de esas dudas. Por lo tanto, quizás todos tenemos una medida de fe distinta, pero el Señor nos ha dado fe y nuestra fe puede ser tan pequeña como un grano de mostaza, pero si nosotros la depositamos en Dios, simplemente no hay nada imposible en medio de nuestras vidas. Por lo tanto, en esta reflexión el día de hoy, hermano, muchas veces quizás nos martirizamos, nos cuestionamos, nos criticamos por no tener más fe. Hermano, usa la fe que tienes hoy, dale gracias al Señor y deposítala en el lugar correcto, porque para Dios no hay imposibles. Eh, Debo confesar que es un tema especial el poder compartir hoy día sobre la fe cuando siento que mi fe está siendo probada. Eh, pero en esto también veo la mano del Señor, porque quiere justamente recordarme que Él está conmigo, sus promesas, y hoy día también lo quiero compartir con todos ustedes. Yo no sé lo que esté viviendo cada uno de ustedes, pero sí sea el Dios que tenemos. Y debemos confiar en Él, debemos descansar en Él. Con esta quizás pequeña fe, como un granito de mostaza,
el Señor puede hacer mucho, si la depositamos en el lugar correcto. Oh, bendito Padre Santo, te doy las gracias, Señor, esta noche porque podemos ver tu mano poderosa orando en medio nuestro, Señor. Sabemos y reconocemos que tú eres amoroso, misericordioso y que hoy día nos permites, Señor, poder venir a tus pies, confiados en tu amor, confiados en tu misericordia y que a pesar de nosotros, Señor, tú sigues obrando, cumpliendo tus promesas y tus propósitos, los cuales son santos y perfectos, Señor. Padre, gracias por tu palabra, la cual nos consuela, nos anima, Señor, en medio de nuestra debilidad. Y permite, Señor, que ningún pensamiento que provenga del enemigo anida en nuestra mente, Señor, que nosotros todos podamos estar tranquilos, confiados en la posición a la cual nos ha llevado Cristo, que nos trasladó, Señor, de las tinieblas hacia su luz admirable. Y es por eso que hoy día, Señor, podemos tener este anhelo de parecernos cada día más al Señor y poder vivir, Señor, conforme a lo que tú has declarado para nuestras vidas. Entendemos que estamos en un camino, en un proceso en el cual tú nos perfeccionarás, Señor, cada día. Así que confiamos en tus promesas, Señor, y sabemos que tu Espíritu Santo, quien comenzó la buena obra en nuestras vidas, Señor, la llevará a cabo hasta la venida de nuestro Señor. Te ruego hasta ahora especialmente que bendigas a mis hermanos que han venido esta noche a buscar más de ti, Señor, que seas tú llenando sus corazones y que estos puedan meditar, Señor, en depositar este pequeño grano de fe que tenemos en ti, Señor, y saber que eso es suficiente. Te adoramos, exaltamos tu nombre y te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, mi Señor. Amén.